Estás escuchando mi oscuro relato. Era pleno invierno cuando decidimos mudarnos a Astorga. Había pasado la mayor parte de mi vida en León, pero por trabajo y una extraña fascinación por la tranquilidad del pueblo, Zaira y yo alquilamos una pequeña casa de piedra al borde del casco antiguo, cerca del Palacio Episcopal. Siempre me había llamado la atención esa mezcla entre lo histórico y lo misterioso de Astorga. Las calles empedradas, la catedral imponente y ese aire frío que parecía envolver el lugar, con una sensación de aislamiento casi mágico, aunque todo en ese momento me parecía simplemente pintoresco. Zaira y yo llevábamos 3 años juntos. Era la persona más dulce y cariñosa que había conocido, pero también un tanto reservada. Desde siempre había tenido problemas con el sueño. A menudo se levantaba sonámbula. Lo supe desde el principio, pero nunca pensé que aquello podría volverse algo realmente perturbador, hasta que nos mudamos. La primera vez que pasó algo extraño fue aproximadamente un mes después de habernos instalado. Aquella noche, el viento golpeaba fuerte contra las ventanas y la casa estaba en completo silencio. Desperté alrededor de las 3 de la madrugada. Una sensación extraña me invadió. Sentí el espacio vacío a mi lado en la cama y, al mirar hacia la puerta del dormitorio, vi a Zaira. Estaba parada ahí, con la espalda recta y los brazos caídos a los costados, inmóvil, mirando hacia el pasillo oscuro. Pensé que simplemente estaba sonámbula otra vez. Me levanté con cuidado, la tomé de los hombros y traté de guiarla de vuelta a la cama. No dijo una palabra, pero sus ojos estaban abiertos. Era inquietante. No era la primera vez que la veía de esa forma, pero esa noche había algo diferente, algo que me erizó la piel. Finalmente la acosté, asegurándome de que estuviera bien. Sin embargo, al día siguiente, cuando le mencioné lo ocurrido, se mostró extrañamente molesta. Ella no solía recordar nada de lo que hacía cuando estaba con esos episodios de sonambulismo, pero esa vez parecía inquieta, casi a la defensiva. Era como si hubiera algo que no quisiera admitir. Con el tiempo, los episodios de Zaira empezaron a volverse más frecuentes y también más perturbadores.
encontré en la cocina, descalza, frente al fregadero. En su mano sostenía un cuchillo, con los ojos fijos en la ventana. La escena me paralizó por un segundo. Me acerqué con cautela, llamándola suavemente, pero no reaccionaba. Le quité el cuchillo despacio y la llevé de vuelta a la cama. A la mañana siguiente, Zaira no tenía ni idea de lo que había pasado. Intenté bromear al respecto, pero en el fondo me sentía intranquilo. Días después, en una noche particularmente fría, me desperté de nuevo, pero esta vez fue diferente. No fue solo la ausencia de Zaira en la cama lo que me alertó, sino un sonido bajo y constante. Me levanté, siguiendo el sonido hasta el pasillo. Ahí, en el cuarto de invitados, la vi sentada en el suelo, de espaldas a mí, murmurando algo que no podía entender mientras arañaba el suelo. Lo más desconcertante fue su tono de voz. Era bajo, casi gutural, completamente diferente a la voz de ella. Me quedé allí, paralizado. Nunca antes había sentido tanto miedo. No sabía si acercarme o quedarme observando desde la oscuridad. Al final, decidí llamarla por su nombre, pero no se inmutó. Aquella vez no la desperté. Me limité a observarla desde la puerta, intentando escuchar lo que decía, pero nunca llegué a entenderlo. Eran palabras incomprensibles, casi como si estuviera hablando en otro idioma. Después de unos minutos, se levantó, aún sonámbula, y caminó de vuelta al dormitorio. Yo me quedé parado un buen rato, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. A partir de esa noche, las cosas solo empeoraron. Los episodios eran más intensos. Zaira se volvía más difícil de despertar y, cuando lo hacía, comenzaba a mostrar signos de irritabilidad y agotamiento. Pero lo más inquietante eran las pequeñas cosas que hacía mientras dormía. A menudo la encontraba en lugares extraños de la casa, siempre en medio de la noche. Una vez la encontré sentada frente a la puerta de la entrada, como si estuviera esperando algo o a alguien. Otra vez la vi parada en el balcón, mirando fijamente hacia la calle vacía. No hablaba, no se movía, solo estaba ahí, como una estatua. El episodio más aterrador ocurrió una madrugada de finales de enero. Me desperté al sentir una presión en el pecho. Abrí los ojos y, para mi horror, vi a Zaira encima de mí, con las rodillas a ambos lados de mi cuerpo, sus manos en mi cuello. Al principio, pensé que era una especie de broma macabra, pero su mirada,
no era la de alguien que estuviera jugando. Sus ojos estaban fijos en los míos, pero era como si no me viera. No reaccionaba, no decía nada. Traté de zafarme, pero tenía una fuerza que jamás hubiera imaginado. No podía moverme. Sentí que el aire comenzaba a faltarme y en ese momento logré pronunciar su nombre con un hilo de voz. Fue solo entonces cuando parpadeó y retrocedió, como si algo la hubiera despertado de golpe. Se levantó confundida, claramente sin recordar nada. Lloró, aterrada por lo que acababa de hacer. Me dijo que nunca, jamás querría hacerme daño, pero yo no podía dejar de pensar en la frialdad de su mirada, en cómo sus manos habían apretado mi garganta con una fuerza que no parecía suya. Comencé a tener serias dudas sobre si realmente se trataba solo de sonambulismo. Empecé a sospechar si había algo más oscuro en ella, algo que no quería admitir, o tal vez no recordaba. A veces la observaba mientras dormía, esperando encontrar alguna señal de que lo que estaba pasando no era natural. Empecé a fijarme en pequeños detalles. El tono de su voz cambiaba cuando estaba en esos episodios. La postura de su cuerpo era diferente, como si fuera otra persona. Zaira, cuando estaba despierta, era dulce, amable, siempre preocupada por mí. Pero cuando caía en esos trances, se transformaba. Incluso llegué a pensar si tenía una doble personalidad, una parte de ella que había estado oculta hasta entonces. Pero lo que más me inquietaba era la posibilidad de que algo externo la estuviera manipulando. No soy una persona supersticiosa, pero después de aquellas noches me empecé a cuestionar absolutamente todo. Empecé a buscar respuestas, a leer sobre sonambulismo, sobre posibles trastornos de la mente, pero también otras cosas más oscuras, aunque me costaba admitirlo. Una noche, mientras ella dormía profundamente, me senté en la mesa de la cocina con un vaso de agua y pensé en todo lo que había pasado en esos últimos meses. No pude evitar preguntarme quién era realmente la persona con la que compartía mi vida. ¿Era Zaira solo una víctima de su propio cuerpo? ¿O había algo más en ella que no quería ver? Esa noche fue la última vez que me quedé a solas con ella en la casa. A la mañana siguiente, empacamos nuestras cosas y nos fuimos. Dejamos a Astorga atrás, pero los recuerdos de lo que sucedió en esa casa todavía me persiguen. Porque, aunque Zaira nunca volvió a tener esos episodios, algo dentro de mí cambió para siempre. Y aunque intento olvidarlo, a veces, en la oscuridad de la noche, cuando todo está en silencio,
me pregunto si realmente dejamos todo eso atrás o si aún hay algo de lo que podemos escapar. ¿Tienes un relato tenebroso que deseas compartir? ¿Una experiencia que desafía toda lógica y te hace dudar de la realidad? No lo dudes más. Envía tu historia más aterradora a mioscurorelato@gmail.com y forma parte de esta exploración de los rincones más oscuros de España. Prepárate para adentrarte en lo desconocido. Esto es Mi Oscuro Relato.